Bueno, aquí hago la aclaración. Cuando hablo de traducción, recuerden de que son los nombres hacia ese direccionamiento eh, de los bits de ceros y unos, que son los que conocen los computadores, y podemos llegar hacia los diferentes dominios, a las URLs que queremos llegar con DNS. Eso ya también lo hemos tratado aquí. Bueno, otro protocolo que aparece es el SNMP. Nos habla de que de manera similar a los paquetes DNS, NAP no puede alterar la información de direccionamiento almacenada en el contenido de datos del paquete. Debido a esto, es posible que la estación de administración SNMP de un lado de un router NAP no pueda comunicarse con los agentes SNMP del otro lado del router NAP. Ya quedó claro toda esa parte. Por último, el protocolo de tunneling y cifrado. Eh, Hay que recordar que este tipo de protocolos de cifrado y de tunneling suelen requerir que el tráfico de origen de un puerto UDP o TCP específico, o usa un protocolo de capa de transporte que el NAP no puede procesar. Luego de esto, vemos de que también ya después que estemos utilizando este tipo de protocolos, puedo pasar por ese túnel información de enrutamiento eh, a través de otros protocolos de capa 3 de enrutamiento. Entonces NAT no tiene esa interoperabilidad con este tipo de protocolos. Eh, yo de todos los que vemos aquí o lo que hemos analizado, el que sí debería tratar un poco más a profundidad es el de túneling y cifrado, puesto que estos de acá arriba, si estamos hablando de una LAN o digamos de una MAN, eh, esto se puede ir por el canal de datos. Entonces no tocaríamos NAP, no habría nada que traducir, y eh, evitaríamos este tipo de inconvenientes que nos trata este ítem. Sin embargo, el tunneling, por su naturaleza, obviamente necesita, él corre sobre una red pública. La idea es, eh, si no se tienen lo- estos canales de datos, que en realidad eh, son un poco o alteran un poco el costo de la empresa o de la tecnología, se utiliza mucho el túneling y cifrado, y obviamente ellos tienen que correr sobre una nube pública. Entonces ahí es donde empieza a jugar, a hacer un poco más de investigación cómo podemos solucionar este tipo de cosas. Bien, para el ítem 9.2.2.6, resolución de problemas de la capa de aplicación. Entonces, eh, en comparación con nuestro modelo de referencia ISO OSI, vemos de que esa sería la capa 7. Sin embargo, aquí vamos a tocar tanto la capa 7 como la capa 4 del modelo TCP/IP, que es el que se encuentra en producción, que es el que sostiene el Internet. Entonces, vamos a obviar en este caso, para el modelo de referencia de ISO-OSI, la sesión y presentación, y solamente nos vamos a enfocar en la capa 7, que es aplicación, y la capa 4 del modelo TCP/IP. Vemos de que la mayoría de estos protocolos de capa de aplicación son los que proporcionan servicios a los usuarios finales. Ellos ya son un poco más visuales, en el caso de HTTP, en el caso de TFTP para transferir archivos, de FTP, de Telnet cuando cedemos hacia la consola, en fin, DNS, IMAP, lo que son los correos electrónicos, POP, envíe. Entonces, digamos que estos son los que actúan o que interactúan mucho más con el usuario final. Aquellos que no tienen conocimiento de sistemas, que son la mayoría en una empresa, quizás ellos no saben qué protocolo es con el que se envían y se reciben los correos. Quizás ellos no saben cómo se van a comunicar internamente. Ellos con un servidor o quizás con una base de datos. Entonces nosotros ya como administradores de redes sí conocemos esto, y debemos de identificar cuál es el problema que se nos pueda presentar. Para identificar esto debemos de tener pleno conocimiento del protocolo que estamos tratando. Por ejemplo, lo que corresponde a SSH y Telnet, vemos de que este permite que los usuarios establezcan conexiones de sesiones de terminales o hosts remotos.
Esto, los que no lo hayan hecho en la vida real, sí lo pueden hacer a través del Packet Tracer cuando se conectan a través de un cable de consola. Recuerden las conexiones, un cable de consola, y obviamente deben entrar a la terminal del dispositivo final. Sin embargo, yo por aquí he trabajado, por ejemplo, con PuTTY, he trabajado con Hyperterminal. En la actualidad estoy trabajando con Terater, se los presento. Digamos, aquí él me está diciendo a qué dirección me quiero enfocar y cómo me quiero comunicar, si es con Telnet o si es con SSH. Entonces, supongamos esto es un switch, yo los tengo que, o configuré de que todo sea por SSH para darle más protección, y él me pide aquí la autenticación y la contraseña. De esta forma podemos acceder hacia un dispositivo. Eso es lo que hace estos dos tipos de protocolo. Bueno, aquí tenemos también HTTP, todo el mundo lo conoce. Ese es el protocolo, eh, bueno, el número de puerto, el puerto 80, y el que más interactúa. Nosotros actualmente ahora trabajamos con HTTPS, o quizás la S de Security, quizás son las que van enfocados más ahora los, digamos, los desarrolladores, porque le aplican un poco más de seguridad de encriptación, descifrado hacia estas páginas. Más que todo, por ejemplo, transacciones bancarias. Ya se dan cuenta que arribita en la barra, cuando buscan esa URL, le aparece HTTPS. Este es el puerto 443, pero en realidad hace la misma función, o quizás tiene muchas más propiedades, pero es la misma esencia que HTTP en sus inicios, el cual admite el intercambio de textos, gráficos, sonidos, videos y otros archivos de multimedia en la web. Tenemos FTP, el cual es File Transfer Protocol. Realiza transferencias interactivas de archivos entre hosts. Eh, lo utilizaba mucho cuando probaba los canales de internet en el ISP, en el cual tenía un servidor un servidor FTP, y empezaba a descargar archivos muy pesados. Con un graficador de interfaz veía cómo era la transferencia y cuánto era el máximo ancho de banda que en ese caso había contratado el cliente final. Entonces se utiliza mucho este de FTP. También tenemos el TFTP, que es el trivial. Eh, Nos dice: realiza transferencias interactivas básicas de archivos, generalmente entre hosts y dispositivos de red. Este protocolo en realidad lo utilizamos mucho cuando transferimos un iOS de un equipo, de un PC terminal hacia un equipo, ya sea un switch, un router. En realidad tiene muchas funciones para transferir ese archivo de configuración, ya sea hacia un dispositivo final o quizás a un servidor. Tenemos SMTP, el cual admite servicios básicos de entrega de mensajes. Tenemos el POP3. Bueno, aquí nos habla de POP. En realidad, para los correos en la actualidad lo que se utiliza es POP3. Vemos que conecta los servidores de correo electrónico y descarga correo electrónicos. Tenemos el protocolo simple de administración de red, el famoso SNMP. Recopila información de administración de los dispositivos de red. Cuando veíamos toda esa administración, estuvimos viendo este protocolo. Tenemos el DNS, el cual asigna direcciones IP a los nombres asignados a los dispositivos de red. También sabemos que hace este tipo de protocolo, el domain. Y tenemos el sistema de archivos de red NFS, el cual habilita la computadora para mostrar unidades de hosts remotos y operativas como si fueran unidades locales. Y podemos nombrar un sinfín de protocolos que actúan en la capa de aplicación, tanto capa 4 del modelo TCP/IP como capa 7 del modelo de referencia ISO-OSI. En realidad, ¿qué tipo de problemas se nos pueden presentar? Ya sea que tanto la capa 1, capa 2 y capa 4 del modelo de referencia ISO-OSI, como capa 1, capa 2 y capa 3 del modelo TCP/IP estén funcionando de forma correcta. Si algo está fallando entre esa interacción de esta capa de aplicación, el usuario lo que va a experimentar son fallos en la red. Digamos que si no se conecta a una base de datos, eh,
por ejemplo, desde ese usuario nos llega una llamada, no, es que no puedo acceder hacia eh, tal aplicación o digamos a tal módulo de tal aplicación y vamos a ver de que ese módulo no está llegando o sí está llegando pero falta algún archivo, qué sé yo, de esa base de datos y no se produce esa comunicación o que fluyan los datos de manera normal o de forma correcta. Entonces, lo primero que uno hace es revisar la capa, si podemos llegar hacia esa base de datos. Si definitivamente llegamos y nosotros no somos los administradores de la base de datos, lo más correcto es escalar el caso hacia esa persona y que mire qué parte de la capa de aplicación o digamos qué archivo, qué extensión o quizás qué ejecutable le hace falta para que esto funcione. La idea de nosotros como administradores de red es garantizar ese flujo o esa carretera o digamos ese canal de comunicación entre ese aplicativo con el servidor o esa base de datos que se está tratando. Bien, ese fue en el caso de algún aplicativo interno. Si no pueden llegar hacia dicho alguna página web o que ya lleguen a la página web y no puedan descargar algo, algún archivo, ya comunicarse con el administrador de esa entidad y ver qué puede estar sucediendo. Para el ítem 9.2.2.7 actividad, identificar la capa del modelo OSI asociada a un problema. Bueno, una vez más, Cisco nos coloca a prueba, la cual es nuestra autocrítica, nuestra autoevaluación de lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces espero que la realicen aquellos que tienen la oportunidad de estar enrolados en Cisco y los que no, a través de todos estos enlaces que le dejo al inicio de cada video. Para el ítem 9.2.2.3, resolución de problemas de conectividad IP, se desglosa el ítem 9.2.3.1, componentes de la resolución de problemas de conectividad de extremo a extremo. Bien, lo que nos dice la teoría es que cuando vamos a diagnosticar o resolver un problema, ya no tenemos, yo le echaría las culpas, así por así decirlo, a agentes externos. Por ejemplo, no tenemos el tiempo para, digamos, hacer algo muy estructurado o ya tenemos la suficiente experiencia como para decir, bueno, este problema es de aquí, este problema comienza por acá. Sin embargo, como estamos aprendiendo, la idea es que ustedes traten de llevar de forma más sistemática o de forma o tener un enfoque muy estructurado cuando estamos resolviendo un problema. El problema que se nos presenta aquí en la diapositiva es que el servidor PC1 no puede acceder hacia los servicios del servidor 1 y del servidor 2. Entonces hay que empezar a ver qué es lo que puede estar fallando. Sin embargo, también nos dice de que para crear ese direccionamiento, bueno, aquí nos dan dos tipos de direccionamiento, tanto IPv4 como IPv6. Sin embargo, nos explican de que este direccionamiento, cómo tuvieron ese direccionamiento, ya ustedes deben de tener pleno conocimiento. Sin embargo, lo vamos a decir aquí, de que para crear esa dirección IPv6 de Unicast Global, la PC1 usa SLAAC junto con EUI64. Esto es para crear el ID de la interfaz y como resultado nos da todo este número de acá o todo este direccionamiento de 128 bits. Vemos de que EUI64 utiliza la MAC Ethernet e inserta FFE, es el que tenemos aquí, FFE e invierte el séptimo bit para obtener todo este direccionamiento. Cuando veíamos IPv6, recuerdo en ese capítulo número 8 del currículo número 1, aprendimos todo esto. Así que si no saben o digamos no tienen ese conocimiento muy fresco, les recomiendo que se vayan hacia lo que acabo de decir, hacia ese capítulo y estudien muy bien esto de SLAAC y EUI-64. Bien, entonces, siguiendo en el problema, ¿cómo vamos a resolver esta parte? Para darle un enfoque estructurado, vamos a utilizar el ascendente.
Entonces, si es ascendente, yo escojo la capa del modelo ISO-OSI de abajo hacia arriba. La misma palabra nos dice ascendente, vamos subiendo de nivel. Entonces, como la primera capa es la capa 1, lo primero que debo de revisar es la conectividad física. Si está fallando una interfaz, si hay un cable mal ponchado, revisar de que en realidad esté bien conectado o quizás esté conectado. En fin, toda esta parte o todo lo que corresponde hacia la parte física. Segundo, vamos a revisar la incompatibilidad del duplex, si es half duplex o full duplex. Esto hay que revisarlo. En el paso 3 vamos a revisar el direccionamiento de las capas de enlace de datos y de red de la red local. Entonces, recuerden, capa de enlace de datos utilizamos la MAC o la dirección física de ese dispositivo, y la capa de red vamos a utilizar ese direccionamiento lógico. Entonces podemos incluir las tablas ARP, recuerden esto es capa 2, de IPv4, las tablas de vecinos de IPv6, las tablas de direcciones MAC y las asignaciones de VLAN. Todo esto hay que tenerlo presente. Cuando ya se obtiene más experiencia, entonces ya podemos ir o utilizar el modelo de divide y vencerás e ir mucho más rápido. Sin embargo, esto es estructurado porque ustedes apenas están aprendiendo. Para el paso 4, que es verificar el gateway predeterminado sea correcto. Si por ejemplo, si este equipo no tiene este gateway, no va a, a poder llegar, o él no va a saber dónde va a enrutar ese paquete. Entonces esto es muy fundamental. Para el paso 5 debemos asegurarnos de que los dispositivos determinen la ruta correcta de origen y destino. También podemos verificar la tabla de enrutamiento que tiene este equipo. Sin embargo, también podemos ver qué tabla de enrutamiento tiene ese gateway predeterminado, porque si él no sabe llegar a esa ruta, por mucho que esto esté de forma correcta, no va a poder llegar hacia los servidores que quiere acceder, en este caso servidor 1 y servidor 2. Para el paso 6, que es verificar la capa de transporte que funcione correctamente, también podemos utilizar un telnet desde la línea de comando para probar la conectividad hacia la capa de transporte. Tenemos el paso 7, que es verificar que no hayan ACLs que estén bloqueando el tráfico. Recuerden que esto ya lo hacemos en los dispositivos de enrutamiento o los dispositivos de capa 3. Y para el último paso, que es el paso 8, vamos a asegurarnos que la configuración de los DNS sea correcta. Nos dice que debe haber un servidor DNS accesible. Entonces, cada solución es única, por así decirlo. Una empresa no tiene la misma red que la otra, o quizás si fue diseñada por una misma empresa, obviamente el direccionamiento en alguna forma debe ser de forma diferente. En fin, esto hago la aclaración de que el mismo problema que se nos presenta en una empresa se nos puede presentar en otra, obviamente con diferente direccionamiento, con diferentes dispositivos, en fin. Pero lo importante es obtener ese conocimiento y aplicarlo a ese troubleshooting o a esa resolución de problemas que vamos a estar implementando en la empresa que nos contrate como administradores de red. Para el ítem 9.2.3.2, problemas de conectividad extremo a extremo, que inicia la resolución de problemas. Entonces, ya los comandos que nos sugieren aquí, que vamos a utilizar en la resolución de problemas del packet tracer anterior, yo estuve validando, digamos, dos posibles soluciones. Una del enfoque que nos vamos a encontrar en la actualidad, de que toda la solución no sea Cisco, y quizás otra con la solución Cisco. Sin embargo, ahí estuve especificando que este tipo de comandos, que es muy común, digamos, que lo utilicemos nosotros los administradores de red para diagnosticar o quizás hacer un primer indicio de lo que puede estar sucediendo, es el comando ping, el comando trace o el comando trace route,
dependiendo del dispositivo o del fabricante, él traerá su propia denominación, pero en realidad realizan la misma función. Entonces, aquí juega un papel muy importante tener presente qué hace este tipo de comando y cuál es la función principal. Sin embargo, eh, recreando un poco el ejemplo, vemos de que la PC1 quiere llegar hacia el servidor 1, cual tiene la dirección 172.16.1.100. Sin embargo, vemos de que sí podemos llegar. Aquí no vemos ese problema que se nos presenta o nos plantea. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto no va a ser de todo correcto. Supongamos que estamos empezando desde el final para presentar un problema y así poder llegar a dicha solución. Entonces este sería el final de que PC1 pueda llegar hacia el servidor, en este caso para la dirección IPv4. Y bueno, vemos el comando trace, cuál es la ruta, cuáles son esos saltos en los cuales él llega a dicho destino. Y también el pin para esa dirección IPv6 y el trace route para esa dirección. Vemos de que esto es a nivel de eh, router, en este caso Cisco. Para si lo queremos hacer en un computador, vemos de que el comando es trace simplemente. Vale la pena aclarar que aquí no hay pin para IPv4 o pin para IPv6. El pin es junto para los dos tipos de protocolos. No es, por ejemplo, pin B6 o versión 6. No, el pin es tanto para IPv4 como IPv6. Para el ítem 9.2.3.3 paso 1, el cual es verificar la capa física, aquí vamos a suponer de que existe un problema, de que lo que vimos anteriormente no podíamos llegar a dicho dispositivo, ya sea por IPv4 o IPv6. Entonces lo primero o el primer paso que estuvimos viendo de forma teórica, ahora lo vamos a implementar de forma práctica. Entonces es verificar la capa física. Aquí podemos utilizar el comando show interface gigabit 0 es la 0. Esto es en R1. Vamos a ver un poco la gráfica. Bueno, aquí estamos en R1. Vamos a ver si este direccionamiento se encuentra configurado. Bueno, nos dice que está arriba, tanto de capa física como de enlace de datos. Bueno, en realidad, bueno, este es el direccionamiento que debe llevar tanto para IPv4, en caso tal es la 10.1.10.1. Lo que veríamos más que todo a nivel lógico, que es lo que acabo de decir, este direccionamiento es a nivel físico. Por eso estamos en capa física. Podemos ver cuántos paquetes se están descartando, cómo es la entrada de esos paquetes. Aquí nos dice, estos dos parámetros son fundamentales porque nos dicen los errores tanto de entrada como de salida. Si estos contadores se mueven o son diferentes a cero, entonces hay que ver porque hay un problema en esa interfaz a nivel físico. Entonces hay que tener presente todo esto. Bien, vamos al ítem 9.2.3.4 paso 2, revisar las incompatibilidades de duplex. Esto en realidad ya por defecto todos los switches de los puertos vienen ya programados para que sean full duplex. Sin embargo, me he topado con situaciones en las cuales ese dispositivo final maneja half duplex. Bueno, son casos extremos. Digamos, para ponerlo de forma puntual, en una clínica hay algunos monitores eh, que solamente reciben información, ellos no muestran otro tipo de información. Entonces bueno, el fabricante, para que más o menos tenga un poco de relación, es Philips. Entonces el servidor sí debería estar configurado como full duplex, porque él debe de enviar ese tipo de, bueno, debe de recibir ese tipo de información. Entonces funciona de tal forma de que esas terminales que me muestran digamos la presión,
digamos, el flujo sanguíneo de ese paciente, solamente funcionaba como half duplex. Entonces, obviamente me dio un poco de trabajo, pero decirle digamos, al que mandaron de esa empresa, hasta que él me dijo, no, eso funciona como half duplex. Entonces me tocó hacer la conversión y bueno, gracias a Dios se sacó esa solución a flote, pero bueno, son cosas que pasan, pero en realidad es muy difícil de que se encuentren ahora una conexión half duplex. Entonces lo primero que hay que revisar es que se encuentre en full duplex. Bueno, aquí nos dice half duplex ya no es frecuente y se utiliza principalmente si se usa un hub. Esto de los hubs tampoco es eh, algo ya usual que se encuentra. Esto lo estuvimos viendo en ese capítulo número 1. Bueno, en el currículo número 1, cuando veíamos o empezamos a conocer todos los dispositivos, como lo son los concentradores, los hubs de capa 1, capa 2, switches, capa 3, los switches de capa 3, router, en fin, todos esos dispositivos. Estuvimos viendo esto de los hubs. Se recomienda la autonegociación de velocidad y duplex. Esto por lo general viene por defecto, por eso hay veces aparece como auto. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Si la autonegociación no funciona, establezca manualmente la velocidad y el duplex de ambos extremos. La presencia de half duplex en ambos extremos funciona mejor que una incompatibilidad de duplex. Si yo tengo aquí half duplex y aquí half duplex, obviamente eso va a funcionar. Pero por lo general, lo que, lo que se enfoca esta parte es que todo esté como full duplex. Bueno, aquí nos dice de que PC1 tampoco puede llegar hacia PC2. Hay que revisar este tipo de cosas. Sin embargo, si ya llevo unos switches y soy un ingeniero bien organizado o me encontré con una red bien organizada, aquí yo vería más la parte de las VLANs. Hasta este punto, no sé qué nos ofrece más adelante esta resolución de problemas. Bueno, aquí con el comando show interface entramos a la interfaz FA020 y vemos de que está full duplex. Sin embargo, yo asumo de que es para colocar, digamos, esa cascarita y nosotros nos matemos el coco un poco investigando. Aquí lo colocaron como half duplex en la interfaz de S2, en la FA020. O sea, aquí está half duplex y aquí está full duplex. Eso debe de estar full duplex de los dos extremos, por los motivos que hemos mencionado. Sin embargo, lo pudimos haber hecho de dos formas: decirle que va a trabajar a full duplex o colocarlo de forma automática, que era una de las recomendaciones que nos dan aquí. Se recomienda la autonegociación de velocidad y duplex. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con este comando, entramos a la interfaz y le damos duplex auto. El S2 con S1 empiezan a negociar cómo van a funcionar. Bueno, para el ítem 9.2.3.5 paso 3, verificar el direccionamiento de capa 2 y de capa 4 en la red local. Este paso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no llego a la capa 3, vamos a suponer de que no pueda llegar o no pueda hacer un ping hacia ese servidor 1. Ya yo empiezo a ver, yo primero tengo que descartar mi área local. ¿Quién es mi área local? Esto que tenemos aquí. Entonces yo primero debo de saber si puedo llegar a mi gateway. Eso es lo que hace una resolución de problemas. O sea, yo no puedo pretender de que si PC1 no llega hacia el servidor 1, empezar a trabajar con R3. O sea, eso es algo ilógico. Ahora, en el peor de los casos, yo no tuviera ninguna administración de R3, ¿por dónde empiezo? Obviamente debo empezar por aquí. Entonces, lo primero que debo descartar es mi red, la administración que yo tengo. Si ya yo veo de que, bueno, todo lo que tenemos aquí, en el cual vamos a ver si estoy aprendiendo Mac, si tengo mi gateway de forma correcta. Si yo veo que todo eso está correcto, empiezo a pasar a otros niveles o quizás a otros equipos que no tengan administración, o si las tengo, mirar toda esa tabla de enrutamiento. Entonces, lo primero que debo hacer es verificarme yo mismo. En este caso sería mi LAN. Para
el PC1, digamos, este comando es fundamental porque me muestra quién es mi tabla ARP para ese dispositivo. Vemos de que estamos en el PC1. Para Windows vamos a utilizar ARP-A. En este caso me está trayendo cuáles son esos dispositivos que yo conozco. La 10.1.10.1 asumo de que es nuestro gateway, y este sería cuál es la dirección MAC de ese dispositivo. Bueno, para IPv6, ya dentro del dispositivo de R1 puedo utilizar el comando show IPv6 neighbors y veo cuáles son esos neighbors a las cuales está asociada ese direccionamiento de IPv6. Bueno, tabla de vecinos de PC1, puedo utilizar el comando netsh interface IPv6 show neighbors y vemos que estoy tomando o quién es mi dirección de, bueno, en este caso el inlocal sería nuestro gateway predeterminado, el F80 2.1, y me dice que es alcanzable, que es un router. Vemos de que es la misma dirección MAC tanto para IPv4, vemos que comienza en D4 y termina en C0. Entonces estamos hablando del mismo direccionamiento. Y la tabla de direcciones MAC en el switch LAN local. Lo primero que yo haría es ir al switch y ver si estoy aprendiendo MAC de esos dispositivos como tal. Bien, en el ejemplo para la resolución de problemas, aquí nos dice, este es el direccionamiento tanto para IPv4 como para IPv6 de esa interfaz. Lo que nos dice es que la tabla MAC revela de que la VLAN está incorrecta en el FA01. Quiere decir de que R1 está en la VLAN 1 y PC1 está en la VLAN 10. Entonces hay un gran problema, porque si hay un direccionamiento para, digamos, para esa VLAN 1, y si en el caso tal hay un DHCP para la VLAN 1, obviamente no va a estar en el mismo rango de IPs. Entonces esto hay que revisarlo. Ya nos dimos cuál es el problema y debemos de configurarlo en la forma correcta. Aquí lo que estamos haciendo es entrar a la interfaz FA01 del switch, dejándolo en la misma VLAN para que estén en la misma red, y vemos que a nivel de capa 2 lo que corresponde a VLANs ya está de forma correcta. Bien, para el ítem 9.2.3.6 paso 4, verificar el gateway predeterminado. Entonces, viendo un poco lo que tenemos aquí en R1, si yo doy el comando show iproute, aquí lo que nos va a estar diciendo es que todo lo que no conozca, envíalo a la 192.168.1.2, o sea, nuestro homólogo R2. Sin embargo, no nos va a decir cuál es esa dirección IP a la cual yo tengo configurado. Entonces, viendo la topología, debería de tener la 10.1.10.1, es lo que tenemos aquí. Si nos vamos hacia el PC1, la forma de ver esa tabla de enrutamiento para este dispositivo en Windows sería route print. Con el route print yo aquí le estoy diciendo de que, bueno, aquí omiten, aquí sale una cantidad de información. Sin embargo, lo que nos interesa es ese gateway predeterminado. Estoy diciendo que todo lo que no conozca, envíalo hacia la 10.1, 10.2. Si yo veo la topología, esa dirección en realidad no la conozco, porque mi gateway debería ser la 10.1.10.2, perdón, punto 1, que aquí vemos, aquí por favor miren el mouse, en IPv4 debería ser esa. Entonces eso es lo que debemos de corregir. Si está de forma manual, debemos de corregirlo, y si está que obtenga ese direccionamiento a través de un servidor de HCP, por lo general, viendo yo este problema, todos los dispositivos que se le están asignando direcciones debería de presentar este problema, porque ese servidor de HCP yo lo configuro con esos parámetros.
Sin embargo, vamos a asumir de que esta dirección está configurada de forma manual. Entonces sería entrar aquí, bueno, si tienen Packet Tracer, darle un doble clic y configurar ese gateway predeterminado. De esa forma ya estaríamos aliviando más el problema y haríamos devolvernos otra vez a ese pin, y si no funciona, entonces ya empezar a ver qué está pasando con estos enlaces WAN. ¿Por qué no estamos llegando aquí? Porque hasta la fecha hemos resuelto problemas a nivel de capa 2. Recuerden la inconsistencia en las VLANs. Sin embargo, revisamos todo lo que es capa física, las interfaces, revisamos el modo duplex y también revisamos la dirección MAC que se estén aprendiendo tanto del switch como de este dispositivo. Entonces ya hasta aquí asumiría yo de que está resuelto por el gateway, de que lo corregimos. Bueno, aquí nos dan más comandos show IP row. Bueno, para IPv6 nos dice de que este es nuestro gateway. Asumiría yo que es la rep esta, la ACAD2 aquí, la serial 02, y vemos que sí, ese sería nuestro próximo salto. Bueno, el ipconfig vemos de que solamente nos va a mostrar direccionamiento de IPv4, no vemos nada para IPv6. Lo que nos sugieren aquí es que entremos a R1 y revisemos ese direccionamiento. Recuerden de que aunque todo esté bien configurado, si no tiene ese comando especial como lo es el IPv6 Unicast Routing, que se utiliza en Cisco para activar todo tipo de configuraciones para IPv6 en estos dispositivos, esto no va a funcionar, sea de que estemos trabajando con EIGRP para IPv6 o SPF versión 3, en fin, lo que estemos haciendo con IPv6, si no tiene este comando configurado, que esto ya está trillado, en Colombia trillado es que lo hemos dicho infinidades de veces, entonces no va a funcionar. Bueno, aquí nos dice de que anteriormente revisamos y esa interfaz o esa link local, la FA02.2 no estaba aquí en la configuración. Vemos de que cuando aplicamos el IPv6 Unicast Routing ya aparece, y si nos vamos, bueno, esto va detrás de la configuración de SLAAC o un servidor de DHCP versión 6. Bueno, ya cuando esto funciona, aplicamos esto, ya él puede obtener un direccionamiento, en este caso de Unicast Global, a través de ese, bueno, aquí vemos FFFE y le invertimos el séptimo bit, o sea que está utilizando EUI-64, y ya tiene un gateway, un default router predeterminado, el FE82.1, que sería la dirección del link local de este dispositivo como tal. Aquí tenemos 2.1, sería esa dirección del link local. Para el ítem 9.2.3.7 paso 5, verificación de la ruta correcta, bueno, ya debemos de implementar los comandos que sabemos de que si R1 puede llegar hacia estos dispositivos, hacia este servidor, ya sea en IPv4 o IPv6. Entonces, en R1 con el comando show IP row, lo que debemos de buscar es la red si podemos llegar. Por ejemplo, emitimos el comando y la red sería la 172.16.1. Bueno, aquí tenemos 172.16.0. Bueno, aquí tenemos 172.16.1, que la aprendimos por la D. La D es dual, el algoritmo de utiliza EIGRP para encontrar la mejor ruta. Entonces ya asumimos que todo este dominio es EIGRP. Entonces sí podemos llegar hacia dichos dispositivos. Vamos a revisar ahora para IPv6 el comando show IPv6 row, y la rep sería la ACAD4 aquí. Entonces si buscamos aquí dual ACAD4, o sea que también podemos llegar. Entonces eso hay que tenerlo presente, que podamos llegar. La gran pregunta aquí es que si podemos o tenemos, ya hemos resuelto varios problemas tanto de capa 1, capa 2 y capa 3,
y todavía no podemos llegar. Entonces vamos a la siguiente capa, que es capa 4. Sin embargo, aquí hay un diagrama de flujo el cual nos explica qué pasa si el destino, o digamos cómo funciona todo esto, la lógica interna a nivel de capa 3 de los routers. La dirección IP destino, si hay una coincidencia en la tabla de enrutamiento, si no, lo envía a la ruta predeterminada, si no, él descarta el paquete. En caso tal de que esté en la ruta predeterminada, reenvía el paquete hacia ese destino. Ahora, si hay una coincidencia en la tabla de enrutamiento, si la coincidencia tiene más de una entrada, si no, reenvía el paquete porque solamente hay una. Si tiene más de una entrada, vemos de que todas las entradas tienen la misma longitud o prefijo. Recuerden de que él toma de parte izquierda a derecha la mayor coincidencia. Eso hay que tenerlo presente. Si sí, reenvía el paquete haciendo un balanceo de carga en caso tal de que existan dos con el mismo prefijo o con la misma máscara de su red. Y si no, reenvía el paquete mediante la mayor longitud o prefijo coincidente. Eso ya es la lógica y también lo hemos estudiado cuando veamos esos protocolos de enrutamiento. Bien, para el ítem 9.2.3.8 paso 6, verificar la capa de transporte. Entonces aquí lo que nos muestran es que podemos utilizar el comando telnet para probar, pero más que todo asociado hacia un puerto como tal, pero en realidad lo que hacemos aquí con telnet es probar esa capa de transporte. Vemos que para IPv4 no funciona, también para IPv6 vemos que desde R1 nos deja entrar hacia R3. Luego también lo podemos hacer pero apuntando, aquí nos dice prueba de capa de transporte a través de IPv4 mediante el puerto 80. Lo podemos hacer, le hacemos un telnet a la dirección y le ponemos el número de puerto de HTTP, el cual es 80, pero nos dice que la conexión ha sido perdida o es cerrada. Entonces ya tenemos que seguir investigando cuál puede ser el problema. Bien, para el ítem 9.2.3.9 paso 3, verificar las ACL. Ahí nos tocaría empezar a revisar si no hay una lista de control de acceso que me esté denegando ese tráfico. Bueno, en aras de darle continuidad a todo este problema que nos ha presentado, para resolver de forma estructurada este tipo de problemas, obviamente sabemos de que nos va a aparecer una ACL. Sin embargo, muchas de las implementaciones no van a llevar ACL. Me refiero a lo que ustedes se van a encontrar en la vida real si diseñan una red o si ya encuentran una red implementada. Puede que tenga o no tenga ACL. No siempre le van a aparecer. Por eso la teoría es muy clara cuando nos dice de que cualquier problema que se nos presente para resolver ya depende de la experiencia que tenga esa persona o ese ingeniero, y también de lo que esté implementado, porque si no hay ACLs en mi red, o sea, ¿cómo voy a buscar yo algo que no existe en realidad? Entonces esto es para que si se les presenta empiecen a resolver. Bien, aquí lo que nos dice es que para prevenir los ataques de suplantación de identidad vamos a denegar la entrada de todos los paquetes con la dirección de origen 172.16.1.0 máscara 24 en la serial 001. O sea que tendríamos que entrar a la interfaz y denegarla de forma de entrada. Bien, ¿cuáles las visualizaciones de la ACL o colocación de la ACL en R1? Podemos utilizar el comando show IP access list. Vemos de que estamos utilizando una ACL nombrada y extendida. Bueno, esta es numerada en realidad, no es nombrada, es numerada. Y le decimos aquí que deniegue todo el tráfico IP de la 172.16.1, que sería la red LAN que está de cara hacia el router R3, una máscara de 24. Recuerden que esta es la Wildcard a cualquier destino.
y luego que permita todo lo demás, o sea, todo lo que no sea 1.72.16.1.0, que no caiga en este rango. Luego, con este comando, el show IP interface serial 0/0, le damos la barrita de este include access list. Él nada me va a mostrar todo lo que se ha configurado en la parte de access list, y vemos de que no está aplicada esa lista de control de acceso. Si nos vamos a la interfaz giga 0, vemos de que sí está aplicada de forma entrada. Entonces he aquí el problema. ¿Qué pasa? Que si yo la aplico de forma de entrada aquí, no hay forma, digamos, de que él me responda. Cuando me hacen la solicitud, no hay forma de que me responda lo que es eh, las solicitudes ICMP como lo estábamos haciendo. Por eso no podríamos acceder desde un inicio, aunque les dije que desde el inicio era el final, porque prácticamente nos mostraron cómo debería de solucionarse, y a medida que íbamos avanzando desde la capa física se iban presentando los problemas. Entonces la forma de corregirlo es no, bueno, no aplicarla a la interfaz giga 0, sino aplicarla a la interfaz serial 0 para que haga un filtrado de forma correcta. Entonces eso hay que tenerlo presente. Para el ítem 9.2.3.10 paso 8, verificar DNS. Bueno, prácticamente aquí lo que hacemos es asumo por este direccionamiento que tenemos aquí, que corresponde hacia el servidor 1, que ese sería nuestro servidor DNS de la red. Sin embargo, nunca nos lo dijeron, pero bueno, ya hasta aquí hemos llegado. Si queremos, si el planteamiento inicial era de que PC1 lograra llegar hacia el servidor 1, entonces vamos a asumir de que ese servidor es nuestro DNS. Aquí nos dice verificar DNS. Bueno, aquí nos dice IP host. Bueno, esto es como darle un nombre a cierto IP. En realidad esto no lo hicimos. Esto no lo hicimos a lo largo del CCNA. Esto lo recuerdo de cuando yo empecé a estudiar todo esto. Estoy hablando de la versión 3.0. Donde nos daba mucho esto de los hosts, del IP host, de darle un nombre a una dirección IP para que sea como de fácil recordación. De pronto hay muchos de que no se graban esto, 1.72.16, 1.10, pero sí se graban IPv4-server, un ejemplo, o le pueden colocar cualquier nombre. Entonces vemos de que aquí lo creamos y aquí solamente invocamos ese host que le hemos asignado esa dirección. Le damos ping y le damos el nombre IPv4-server. Vemos de que ya nos está respondiendo desde R1. Y lo mismo hacemos pero para IPv6. Obviamente el comando cambia a IPv6 host, le damos el nombre que queremos y cuál es ese IP que vamos a asociar a ese nombre. Luego le damos el ping a el nombre que hemos de host que hemos seleccionado, a IPv6 server, y vemos de que obtenemos el resultado. Bueno, imposibilidad para llegar a un servidor DNS. Lo que nos dice la teoría es que muchas veces eh, le echamos la culpa a nuestra red cuando en realidad quien tiene el problema es dicho servidor. Hasta ahora hemos logrado hacer ese troubleshooting, esa resolución de problemas. Hemos logrado descifrar cuáles eran los problemas que se nos iban presentando a lo largo de toda esta trayectoria, siguiendo un sistema estructurado. Y finalmente nos damos cuenta de que hay imposibilidad de llegar hacia el servidor DNS. Habría que consultar cuál, si por lo general hay más de un servidor DNS que nos puede hacer ese tipo de traducciones. eh, y bueno, como está el internet ahora y en la actualidad, yo diría que este tipo de problemas era a los inicios pero ya estamos en una época en la que todo es backup, todo es redundancia, y no creo que con que un servidor DNS se nos caiga no vaya a tener dicho respaldo para poder llegar hacia esas URL o hacia esos destinos de los cuales queremos llegar en la nube. Bien,
Vamos al ítem 9.2.3.11, actividad, identificar los comandos para resolver el problema. Una vez más, Cisco nos pone a prueba eh, cuáles son dichos comandos en este caso para resolver esos desafíos que nos muestran ahí, si hemos aprendido eh, muchas cosas hasta el momento. Bien, entramos a la parte de estos packet tracer. Ya todos están resueltos y ahí les hago énfasis en los enlaces en la parte de YouTube en los cuales están montados y los pueden descargar, analizar, en fin. En realidad fue un largo trabajo. Recibí muchos comentarios, la mayoría fueron buenos. Hubo uno de que me llamó la atención, en el cual me expresan de que eh, él encontró ese packet tracer resuelto de forma mucho más rápida. Y bueno, la verdad no supe qué responderle, en realidad no me acuerdo si respondí o no. Pero yo me pongo a pensar, hay muchos colaboradores que también, inclusive si uno filtra por este numerito de aquí, 9.2.3.12 o Packet Tracer, como quiera, te van a aparecer infinidades de colaboradores que también han montado estos laboratorios ya resueltos, sea en inglés, sea en español, en cualquier idioma. Hay para todos los gustos. Sin embargo, yo considero, bueno, me tomé la tarea de mirar uno que otro, que estaban en español. Yo considero que los míos son diferentes. ¿Por qué? Porque aplican un poco más de pedagogía y eso es lo que yo quiero transmitirle, o quizás fue un objetivo principal cuando inicié todo este proceso. Ya les comento que este es el último capítulo para el CCNA, para los 4 currículos. Fue una tarea ardua. En realidad fueron alrededor de 103 videos. Eh, si vamos a hablar de estadísticas, creo que el que le dedicamos más tiempo al aire a través de estos medios es el de la explicación de IPv4 e IPv6. El capítulo número 8 del currículo número 1 fueron alrededor de casi 10 horas, pero porque en realidad ese tipo de, de capítulos lo necesitan. En realidad, ustedes, yo llevo dedicándola a esto, a lo IPv4, eh, yo diría, ya perdí la cuenta, no sé, ya son tantos años, tanto explicándolo como cuando empecé a aprender. Eh, Dios me dio la oportunidad de trabajar en un ISP, se trabaja mucho con todo este direccionamiento, tanto público como privado, más el público. Entonces, estamos en un constante conocimiento. Yo sé que esas 10 horas que se le dedicaron a eso son muy poquitas para lo que ustedes en realidad deben de aprender. Para una certificación nos dan alrededor de casi 2 minutos por pregunta. Y si vamos a las preguntas de IPv4, quizás el que no tenga mucho conocimiento se va a demorar mucho tiempo, y cuando vaya a otras preguntas o quizás a la simulación no le va a alcanzar el tiempo. Entonces tienen que ser muy ágiles en esa parte. Bueno, cierro comillas ahí, sigamos con el tema. Entonces cuando recibí ese mensaje, yo digo, bueno, pero para gusto se hicieron los colores. Si yo de pronto estoy buscando un laboratorio que me muestre los comandos y ya, yo nada más quiero saber eso, bueno, bienvenido, estudie rapidez o algo. Pero si yo estoy buscando un laboratorio en el cual yo busque la solución, pero también me sienta satisfecho con lo que se transmite ahí, ya sea de forma en conocimiento, de forma pedagógica, en fin, eh, en realidad que me sienta satisfecho con lo que vi, bueno, yo ya los dejo a libre elección si desean verse los míos o quizás no, pero no voy a cambiar esa actitud que tengo hacia ustedes. Inclusive sería como cambiar mi identidad. Quizás me demore un poquito más, sí, estoy hablando de 40 minutos, 1 hora más, pero sé que con lo que desarrollo aquí ustedes van a aprender mucho más. Bueno,
En la parte que tengo pensado realizar, la parte del CCNP, sí voy a ser un poco más, no tan didáctico, eh, pero sí manteniendo lo pedagógico en el sentido de que yo voy a asumir de que muchos conceptos ustedes lo saben. Entonces, si no tienen fuerte esos conocimientos, de pronto se van a perder mucho en este nuevo proyecto que estoy trabajando y quiero presentarles. Pero sí me alegra saber de que muchos de los comentarios que he recibido son positivos. Eh, la mayoría trato de responderlos, a veces no tengo tiempo para hacerlo, pero bueno, algún día me sentaré y los responderé todos. La autocrítica también, no, no solo espero que, que todo sea bueno, reconozco de que hubo fallas en algunos videos en la parte de el audio. Pido mil disculpas en esa parte. Por eso a lo largo de ya todo, desde que arrancó el currículo número 2 traté de mejorar toda esa parte y creo que se ha visto reflejado en esto. Sin embargo, lo importante, si yo me voy a un entorno cronológico, yo creería que eh, si en su momento yo tuviera todas estas personas o esta cantidad de personas, incluyéndome, que colaboran a la parte de la enseñanza a través de todos estos medios virtuales, yo estaría muy satisfecho en esa época que yo empecé a estudiar, cuando en realidad primero el currículo no estaba en español, estaba en inglés. En esa época el boom no era el inglés, sin embargo ya no es una necesidad, sino es una obligación. Ya no solamente se enseña inglés desde el bachillerato, sino, bueno, en realidad en otros países de Latinoamérica no sé qué nivel se empieza a enseñar inglés, pero aquí en Colombia ya los niños ya van evolucionando, cosa que no se veía anteriormente, quizás hace 10 años atrás, y bueno, todo esto se ve reflejado. Sin embargo, el proyecto nuevo viene todo en inglés. Tengo entendido hasta la fecha que se graban estos videos que la nueva certificación de la versión 5.0 viene en inglés. Anteriormente, para la 4.0 venía en español, estaba la opción de escogerla en español. Entonces la recomendación es que quizás refuercen mucho el inglés. La idea con todo esto del CCNA en español es que en realidad lo entiendan, porque fue muy difícil, por los motivos que sea, mi experiencia personal, obtener todos estos conocimientos, porque vuelvo y les digo, cuando yo empecé la versión 3.0 era en inglés, era muy difícil, pero bueno, eh, personalmente y también para mi familia, gracias a Dios por todos estos beneficios, he demostrado de que no queda difícil si uno se lo propone y ama lo que en realidad mente quiere. Bueno, no queda más que despedirme. Este, bueno, creo que queda la parte de resumen. Bueno, aquí están todos los enlaces. En realidad, vamos a ver si queda la parte de resumen. Bueno, ¿qué podemos decir aquí? Bueno, un poco la teoría nos está diciendo de que para que los administradores de red puedan monitorear y resolver problemas en una red, deben tener un conjunto de complementos de documentación de red precisas y actual, que incluyan los archivos de configuración, diagramas de topologías físicas y lógicas y un nivel de rendimiento de línea base. Bueno, vamos a partir de esta parte. Eh, la idea con todo esto es poder transmitir ese conocimiento, experiencias. Me he encontrado con redes que no tienen nada de documentación. En realidad dejan mucho que desear de la persona que la implementó. No sé, porque no soy Dios para juzgar por qué motivos no hacen esto, pero yo confío en que ustedes, estos que me están escuchando, van a ser unos buenos implementadores, van a ser unos buenos ingenieros, y mucho de ese trabajo se ve expresado en esa documentación. Hay mucho software ahora en adelante. El más conocido es el Visio de Microsoft.
el cual podemos documentar toda la red. Podemos importar plantillas en los cuales ya no solamente es el dibujo expresivo de un router, sino que podemos importar de cualquier fabricante esas plantillas y que el dibujo sea de forma exacta al dispositivo que estamos tratando de hacer el diagrama. Entonces es un trabajo de que no solamente deben de concentrarse, por eso se crea el CCNP. El CCNP es orientado para profesionales. Cuando hablo de profesionales es para alguien que ya va más encaminado a la ingeniería. En el momento en el que estamos ahora eh, estamos pensando como implementadores. ¿Qué es un implementador? Un señor que coge un código y lo monta en el router, o lo monta en los switches, te soluciona algo. Entonces, hasta este punto, digamos que en un 70% o quizás un poquito menos, un 60%, se le exige al estudiante que presente una documentación como tal. ¿Por qué? Porque en este momento uno está tan concentrado en aprender, digamos, dichos comandos, las estructuras de las tramas, las estructuras de los paquetes, los protocolos, que no le queda ese tiempo suficiente para empezar a mirar ya como un proyecto de documentación. Quizás por eso hasta este punto no se le exige mucho al estudiante. Sin embargo, cuando entremos a la parte de profesional, el primer capítulo en sí de CCNP es toda la documentación y va más enfocado a la parte de ingeniería, que ya no pensemos como un implementador, sino como un administrador, en el cual solamente o que tiene a cargo cierto grupo de implementadores y debe de tener proyectos, debe de tener documentación precisa de toda la red. Obviamente cuando se llega hasta ese punto de ser el administrador de la red, eh, debe ser o debemos de tener una visión toda de cómo está funcionando esta. Entonces, de allí la recomendación, jóvenes, por favor, que seamos muy pulcros en todo lo que vayamos a hacer en adelante. Empiecen desde ya. Hay mucha documentación, el internet se ha llenado de, de muchas expectativas. No solamente el internet es para descargar, digamos, estos videos y orientarnos, sino de ver cómo se hace un proyecto, eh, cómo sería la documentación, diagramas, en fin, topologías, todo. La idea es que si nos llegan a contratar para diseñar una red, no solamente vayamos, sí, yo configuré, hice este direccionamiento y listo, que eso queda ahí, no. Independiente de que si por X o Y motivo no, o digamos, no, es que el dueño nunca me pidió eso. Tratemos de mantener la ética profesional, de hacer un trabajo pulcro, de hacer un trabajo para que nos midan por lo que somos, lo bien organizado que somos, lo bien profesionales que somos, y verán que muchas puertas se les van a abrir. Entonces, todo esto va enfocado a esa parte. Luego vimos las diferentes eh, formas que podíamos eh, de forma estructurada resolver dichos problemas, porque este capítulo se enfoca en la resolución de problemas. Entonces vimos el modo ascendente, el modo descendente, el modo divide y vencerás, y las diferentes funciones o los diferentes diagramas de flujo que ahí nos muestran y los pasos que debíamos de seguir. Entonces en sí eso es lo que nos presenta este capítulo. Una vez más les digo, es el último de todo este el CCNA 4. Siento que cumplí la misión que me propuse eh, desde los inicios de todo este currículo. Espero que aprecien todo este esfuerzo. Es para ustedes. Y bueno, no es más que seguir trabajando en los demás proyectos que quiero presentarles. Ojalá muchos me sigan en la parte profesional, si se da la oportunidad, que no solamente se queden en el CCNA. Por favor, jóvenes, desde que inició esto hasta hoy que finalizo, se los digo, el personal
que se certifica tiene muchas más oportunidades que el que solo tiene los cartones que nos da Cisco por haber cursado todo el curso. Cada vez las empresas están buscando personal certificado. Entonces, es una buena recomendación que les doy. Es difícil, sí, es difícil, porque ¿qué sería de la vida si todo fuera muy fácil? En realidad no le encontrábamos el chiste o la gracia a todo. Entonces, una vez más, gracias por todos esos comentarios, buenos y malos también. La crítica también me ayuda mucho para seguir mejorando. Sin la crítica quizás no hubiese hecho muchas de las mejoras cuando empecé todo esto. Entonces, no se cohiba en esa parte. Sí, claro que siempre y cuando sea de forma respetuosa. Hay unos que han hecho críticas que han utilizado palabras obscenas que no sé si en su lugar de donde viven son comunes y quizás para eh, otras personas, en este caso, que yo no pertenezco a ese ámbito geográfico en el cual vive, no sea común para mí. Entonces, siempre y cuando sea en el ámbito de respeto hacia, hacia la persona que crea los videos, bueno, son bien recibidas. Sin embargo, bueno, ustedes son libres de expresar lo que en realidad sienten. Y bueno, muchas gracias por todo este proyecto, por estos 103 videos que se realizaron. Y bueno, espero que sea de gran ayuda, de gran agrado para ustedes y nos veremos, si Dios lo permite, en la parte profesional con el CCNP.